Y hoy vamos a ver a otro personaje. Y él es Felipe. Quiero que leamos en Juan 1:43, por favor, del 43 al 45. Y dice, al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, para entrar un poquito en contexto, hay algo que puntualiza este versículo y es que Jesús llega a Felipe y él mismo le dice, sígueme, ¿verdad? Cuando vemos nosotros, por ejemplo, a Juan y Andrés, ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Juan está predicando acerca de Jesús, él habla y les presenta a Jesús y les dice, Él es el Cordero de Dios, les dice Juan el Bautista a ellos, ¿verdad? Entonces ellos van y siguen a Jesús. Pero con Felipe viene Jesús y se le para enfrente y le dice, sígueme. El llamado fue directo y fue personal. ¿Y qué dijo Felipe? ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue corriendo y buscó a Natanael, ¿verdad? Es imposible que cuando nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús, cuando nosotros hemos conocido a Jesús, nos quedemos con eso en el corazón. Es algo que nos impulsa, ¿verdad? Es algo que nos lleva a ir con alguien que amamos, con alguien cercano y le queremos hablar de Jesús. Yo me recuerdo que cuando conocí al Señor en un grupo pequeño, cuando tenía 17, 18 años tal vez, y me recuerdo que empecé a vivir esas experiencias con el Señor. Y en ese entonces había alguien en nuestro grupo en casa que era profeta, que lo vine a entender hasta esta iglesia. Yo solo decía, el Señor la agarra y ella habla como que fuera Jesús, ¿verdad? Y era muy usada por el Señor. Y yo empecé a vivir esas experiencias, ustedes, y lo que uno quiere hacer es que las otras personas conozcan también al Señor. Entonces yo iba con mi familia, que en ese entonces era, pues varias de las personas de mi familia eran muy religiosas y no lo recibían muy bien, pero iba con mis papás también, iba con amigos. Era en la transición cuando entré a la universidad, entonces lástima que no está Irene aquí, pero Irene fue una de mis víctimas de esa emoción del conocer al Señor, de querer transmitir lo que yo estaba viviendo. Me recuerdo que yo le decía, mamá, es que fíjate que, ay, ya viene Irene, qué alegre. Le decía, mamá, es que fíjate que alguien viene y dice, aquí dice el Señor, y empieza a hablar cosas que nadie más sabía. Y mi mamá me miraba con cara de ella, ¿qué mosco le picó? ¿Verdad? ¿Qué es eso? Y me decía, mija, y eso es de Dios. Y yo, sí, mamá, es que mira, era tal la emoción de las cosas que yo estaba viviendo que uno quiere salir, correr y contárselo a toda la gente. Cuando viene Jesús y le dice a Felipe, sígueme, podemos ver que Felipe ya había estudiado la ley, que Felipe ya tenía en su corazón ese deseo por encontrar al Mesías. Felipe estaba dispuesto, Felipe estaba listo, Felipe estaba encantado de que Jesús, al fin, el que él había leído en las Escrituras, el que él había buscado durante todo ese tiempo, lo había encontrado. Felipe estaba listo, ¿verdad? Muchas veces creemos, no sé si es el momento, pero cuando Jesús se presenta delante de nosotros y nos dice, sígueme, es porque el Padre ya ha estado trabajando en nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a sentirnos incómodos tal vez con el pecado, o cuando podemos reconocer que hay pecado en nosotros, es porque Dios ya empezó a trabajar en nuestros corazones. Tal vez habían situaciones
en las cuales nosotros pues estábamos acostumbrados a vivir, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a hacer, pero ahora ya no nos sentimos tan cómodos. Ahora ya podemos discernir o podemos ver, hijo de la gran, ¿verdad? No, eso no es así. Eso ya no me hace sentir tan cómoda, ¿verdad? Pueden ser pecados grandes, pero también pueden ser pecados de carácter o pecados políticamente aceptables, ¿sí? Depende de la cultura y depende de nuestra sociedad. Hay cosas que culturalmente son aceptadas, pero al final siguen siendo pecado, ¿verdad? Entonces ese era Felipe, ya estaba preparado, ya estaba listo cuando tuvo ese encuentro con Jesús. Y lo más importante es, muchos de nosotros, yo creo que el 100% de los que estamos acá y de los que están conectados, tenemos a ese amigo o a esa familia o a ese familiar que aún no conoce al Señor o que se ha apartado del Señor. ¿Saben cuál es nuestro deber? Más que llamarlo, insistirle, es orar. Porque cada uno de ellos puede estar siendo impactado por el Señor. Cada uno de ellos puede estar siendo tocado por Dios. Cada uno de ellos puede haber escuchado un mensaje, puede haber escuchado una frase, puede haber visto un reel, algo donde el Señor ya tiró algo que empieza a mover el corazón de esta persona por la cual tú has estado orando durante tanto tiempo. Quiero que vayamos a Juan 6:37. Y dice, todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán a buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. Cuando el Señor nos elige, Él nos aparta y Él nos convence para que cuando llegue ese momento en que llegue Jesús a tu vida, tú estés listo y tú estés preparado. Y eso es para tu papá, para tu mamá, para tus hermanos, para tus sobrinos, para tus amigos, para el vecino, para aquella persona que tú has tenido en tu corazón. Y dices, cada vez que uno voltea a ver y dice, la gran es que en lugar de ir para adelante va para atrás, ¿verdad? O cuando uno dice, la gran es que es de verdad, está tan envuelto en los vicios, está tan metido en esa inmundicia que qué difícil, pero lo vemos desde nuestros ojos. Y dice el Señor, Él ya los eligió. No importa la situación que estemos viendo hoy, Dios ya los eligió, Dios ya está haciendo algo en ellos, Dios va a hacer algo para que en el tiempo en que Jesús venga y se presente delante de Él, Él pueda sentir ese impacto y diga, sí Señor, para este tiempo nací, para este tiempo estoy acá, heme aquí. Dios ya los ha apartado y los está preparando para ese momento. Juan 6:5. Dice, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Siguiente. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. ¿Qué vio Felipe? ¿Verdad? En contexto se recuerdan que está Jesús predicando y hay más de 5,000 personas ahí, ya tienen mucho tiempo de estar escuchándolo hablar. Y me imagino que ha de haber sido como cuando uno está en la iglesia predicando y ya viste que aquel cerró los ojos, ¿verdad? Que le tronó la tripa, que se le secó la boca, ¿verdad? Que dio el cabezazo y dice uno, hijo de la gran, ¿verdad? Ya se aburrió. Jesús ha de haber estado viendo ciertas características en la gente que estaba ahí sentada y entonces viene y dice, ya es tiempo, ¿verdad? ¿Dónde podemos comprar comida? Esta gente ha de tener hambre. ¿Y qué dice Felipe? ¿Qué ven en él? Felipe vio cuánta gente había, ¿verdad?
Felipe vio esa multitud. Felipe vio que no tenían dinero. ¿Qué más vio Felipe? Ayúdenme. Lo imposible, lo material. Era imposible. ¿En qué momento? ¿Qué manda? Lo negativo. Yo a veces he sido Felipe, no sé ustedes. Pero ven esa situación y dice, ay, Dios mío, Jesús, ¿en qué cabeza cabe? ¿Y saben qué es lo lindo? Que Jesús ya sabía que le iba a responder Felipe, ¿verdad? En el contexto en el que estábamos hablando, pues sí es pecador. Pero si ya le hemos hablado tanto del Señor y no quiere nada. Pero si ahora ya no solo es el alcohol, ahora ya se mete drogas. Es que ya dejó su trabajo, ahora vive en las calles. Vemos las situaciones y vemos las circunstancias. Pero es que el doctor ya dijo que es para muerte. Vemos el diagnóstico. Pero es que no me alcanza. ¿En qué cabeza cabe? Si Dios sabe lo que yo gano, ¿cómo me voy a ir al crucero? ¿Sí? Es imposible. Cuando nosotros vemos las circunstancias y vemos cómo es Felipe, no digo con esto que seamos irresponsables, pero muchas veces estamos tan enfocados en cuánto deberíamos de tener para lograr hacer algo y nunca nos movemos de donde estamos. Dice Felipe, ni trabajando 200 días ganaría suficiente dinero. Cuando nosotros y nuestra confianza está puesta en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos llegar a hacer, nos encontramos en esa situación. Pero ¿saben algo? Jesús ya conoce nuestras respuestas. Jesús ya sabe qué es lo que nosotros pensamos o cuál es nuestra limitación. Jesús ya lo sabe. Y a veces nos lleva a ese momento como para que podamos nosotros hablar y nos confronta. A veces, no sé si les ha pasado, pero yo a veces hablo y me escucho y digo, ay no, ¿qué dije? ¿Sí? Cuando está el pensamiento dando vueltas ahí, no pasa nada. Pero cuando ya lo verbalizo y me escucho, digo, ay no, ¿verdad? Eso fue lo que Jesús hizo con Felipe. Y quiero que veamos ciertas características del apóstol Felipe. Vamos a Juan 1:43. Porque así como vemos las características, el carácter, el pecado, las limitaciones, también vamos a poder ver lo positivo en ellos y en nosotros. Dice Juan 1:43. Al día siguiente, Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro. Jesús le dijo a Felipe, sígueme. Entonces podemos ver una de las características de Felipe era obediencia y que estaba dispuesto a seguir a Jesús. Yo quiero ser obediente y siempre quiero seguir a Jesús. Felipe no dudó ni pidió señales. Su obediencia fue inmediata. ¿Cuántas veces no viene Jesús y nos dice, vamos, síganme? Y entonces empieza la gente, no sé si es del Señor, ¿verdad? Es que me están invitando a predicar a un lugar, pero realmente no sé si es de Él. Me están diciendo que abra un grupo en casa, pero yo no sé si es el tiempo. Ajá. El otro año, nos dijo ayer una amiga muy amada, porque ahorita, ya octubre, noviembre, diciembre, ya la gente no anda buscando grupo, ¿verdad? Entonces empecemos en enero, como con las dietas, ¿verdad? Ay, no, empecemos en enero, ahorita, es que vienen todos los convivios y comemos tanto, ay no, para estar en esas, mejor en enero. Y en enero con sus 50 libras empieza el reto para la Semana Santa, que tampoco, ¿verdad ustedes? Entonces, la obediencia es algo que caracterizó a Felipe. Dice que uno de sus rasgos era su fe sencilla y su disposición a seguir la voz de Jesús sin demora. Cuando viene Jesús y te manda a hacer algo, trata de hacerlo inmediatamente y sin demora. Cuando el Señor te invita, por ejemplo, a sembrar en alguien, hazlo inmediatamente y sin demora.
Cuando el Señor te dice, ve y ora por alguien, hazlo inmediatamente y sin demora. Porque cuando nosotros empezamos a ver nuestras circunstancias, empezamos a dudar y se nos olvida. Cuando el Señor viene y nos manda a hacer algo y empiezo yo, no hombre, es que sí, ahorita, ¿verdad? Ya toda la gente empieza a salir, ay, la gente tiene tantos gastos, ¿para qué un evento ahorita si están en otra cosa? Pero si el Señor te está mandando a hacer, hazlo inmediatamente y sin demora. Eso podemos imitar de Felipe. Segundo, Juan 1, 45, 46. Y dice, luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la Biblia y del que también hablan los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. El rasgo era evangelista y entusiasta por compartir a Cristo. ¿Cuántos evangelistas tenemos acá? Amén. ¿Quién no sabe que es evangelista, pero sí lo es? Que levante la mano y el Señor lo está inquietando. Sí, creo que todos en determinado momento somos evangelistas. El querer, el conocer a Jesús, ahora que está Irene, tiene más sentido mi historia, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad y lo que querés es que la gente que está a tu alrededor vaya y conozca al Señor. Cuando estás en un equipo triunfando, lo que querés es que los otros jóvenes vayan y conozcan al Señor, ¿verdad? Es como cuando ya fuimos mamás, ¿verdad? Así como Katy, Margarita, Irene y yo, Aileen, queremos venir y darle consejos a la que está embarazada, porque ya pasamos por algo. Muchas veces consejos no pedidos, mi amor, pero ahí van, ¿sí? ¿Verdad? O sea, algo que nosotros tuvimos, algo que nosotros aprendimos, la experiencia que nosotros tenemos la queremos compartir. ¿Cuánto más no vamos a querer compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Cuando a nosotros alguien nos dice, con mi esposo, que está pasando una crisis financiera, que se ha quedado sin trabajo o que no tiene para pagar ciertas cuentas, nosotros podemos venir y decirle, Dios no te va a dejar. Dios no te va a abandonar. Tú nunca vas a dejar de comer porque es palabra de Dios, porque son promesas que están en su palabra. Lo que tú estás viviendo en este día va a pasar. Y nosotros en medio del desierto, en medio de la dificultad, vamos a ver a un Dios distinto. Lo podemos decir porque ya lo vivimos, porque el Señor nos permitió vivir esas situaciones, muchas veces humillantes, vergonzosas. Pero no era porque Él quisiera hacernos mal, era porque Él necesitaba que nosotros lo conociéramos como ese Dios sobrenatural, que en esa etapa no hubiera pasado, ¿verdad? O sea, si nosotros no hubiéramos pasado por ese desierto, no lo hubiéramos conocido y no podríamos decirlo con toda solvencia. Dios es bueno y no nos deja. Aunque seamos como Felipe y estemos viendo la cuenta en el banco y el dinero en la billetera. Muchas veces somos así. Y hoy les podemos decir que comimos, que tuvimos casa, que tuvimos vestido en cada época de nuestra vida. Tal vez no comprábamos en las tiendas que queríamos, pero benditas pacas nos sacaron también adelante y nadie sabía. Dios ha sido bueno. Entonces, el querer compartir de Cristo es algo que solo Él pone en nuestro corazón. Estoy segura que cuando Andrés en la noche, Katy, dice, oremos por, ¿verdad? Mami, oremos por Luisita. Nunca he oído que oren por mí, pero está bien, Andrés. Pero oremos por Luisita. A veces hemos orado por niños que son compañeros de Andrés, no porque los conozcamos, porque Él ha llevado la necesidad al lugar correcto. Eso es un evangelista, eso es un intercesor. Y ha sido Él el fruto de lo que ha visto en su casa. Mujeres de fe, mujeres valientes, mujeres trabajadoras. Eso es evangelizar. Y saben que lo más difícil es evangelizar en casa. Es más fácil cuando la gente no nos conoce nuestros defectos, ¿verdad?
pero en casa es difícil. Y habla más lo que hacemos que lo que decimos. Así que si hoy Andrés conoce al Señor, es por lo que ha visto en casa. Y le damos gloria a Dios. Dice que el rasgo de Felipe era un corazón de misionero, testigo entusiasta, comunicador de la buena noticia. Y cuando nosotros pensamos en misión y pensamos en misioneros, nos imaginamos allá en el Congo, ¿va? Ustedes, a la gente durmiendo en medio de la selva, aunque mi amado hijo dice que si el Señor lo manda, él va. Yo le digo, ay Señor, no se lo tomes en cuenta. Pero es un corazón, y quiero compartir algo con el permiso de mi hijo, que no se lo pedí, se lo estoy pidiendo ahora, pero en algún momento de su vida me dijo, mamá, el corazón de un misionero es distinto. Y cuando yo me case, quiero que mi esposa sea misionera o tenga el corazón de misionera. Y yo dije, ay Dios mío, ¿verdad? ¿A dónde se me van a ir estas criaturas? Pero me dijo algo que de verdad impactó mi corazón. Y me dijo, fíjate que este tiempo que tengo trabajando con este tipo de gente, puedo ver algo. Una de las características de un misionero es que ellos siempre tienen una mentalidad de dar, ¿verdad? O sea, ellos ahorran muchas veces durante el año para poder venir a nuestro país a hacer misión. No es que ellos tengan muchísimo dinero. Algunos viven muy bien en sus países, otros no. Pero como tienen un corazón y una mente de dar, ahorran para poder venir y dar. Dejan la comodidad de su casa, de su país, su seguridad. Mi hijo tiene varios años de estar trabajando en un ministerio en zona 18. Para los que vivimos en Guatemala sabemos qué significa la zona 18. Para los que nos están viendo son esas zonas rojas del país donde no entra ni la policía, donde no hay seguridad, donde hay mucha delincuencia. Y lo que ellos viven día con día es eso. Es abuso, es robo, son maras, son asesinatos. Esa es la dinámica del día a día de esa gente. Cuando pensamos nosotros en un misionero, regularmente son de países desarrollados. Son países donde ellos pueden salir con su celular sin ningún problema y sin temor a que se los roben. Son países donde ellos saben que si hay un policía es para cuidarlos, no para asaltarlos o para pedirles mordida. Ellos están en otras condiciones de vida y toman la decisión de despojarse e ir a un lugar donde necesitan de ellos. Ese es el amor del Señor. Todos deberíamos de tener dentro de nosotros un corazón misionero. ¿Qué tengo? ¿En dónde me ha bendecido el Señor? ¿Qué puedo dar? Tal vez no siempre va a ser algo económico, tal vez no siempre va a ser algo un regalo o algo que pueda dar, pero sí puedo orar. Eso no tiene ningún costo, no tiene ningún precio. No hay alguien que pueda pagar una oración. ¿Sí? Puedo orar, puedo interceder, puedo hablarle del Señor. Eso es tener un corazón misionero y era el corazón que tenía Felipe. Era un testigo entusiasta. Él vio a Jesús. O sea, ni siquiera está en el mismo versículo. ¿Verdad? O sea, ni siquiera pasaron 3 meses y Felipe vio milagros y Felipe caminó con Jesús y vio cómo sanaba enfermos y vio cómo convertía el agua en vino. No había pasado nada. Felipe vio a Jesús y dijo, lo encontré al Mesías, encontré a mi Salvador, encontré al Hijo de Dios, Él está aquí conmigo. ¿Qué hago? Corro y le digo a Natanael, venite, mira quién encontré. Era un corazón entusiasta, ¿verdad? Y estaba impulsado por venir y hablar del Señor. Y era un comunicador de la buena noticia. No nos podemos quedar con las buenas noticias adentro del corazón. No nos podemos quedar con los testimonios adentro de nosotros. Tenemos que correr y hablar y decir, el Señor es bueno, Dios hizo esto conmigo. Lo que todos creían que era imposible, el Señor hizo que fuera posible en mí. Ese es el corazón que debemos anhelar delante del Señor. Vamos a leer Juan 6,
del 5 al 7. Qué bonito todo lo que hemos visto de Felipe, ¿sí o no? A mí me encanta. Ahora veamos otro rasgo, a ver quién se identifica. Dice, cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Siguiente. Y Felipe respondió, ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Felipe era práctico y era racional. Y eso es un peligro. Cuando nosotros somos racionales y le queremos encontrar el sentido a todo, es peligroso para nuestra fe. Muchas veces el ser racional mata la fe. Porque entonces empezamos a ver lo que nosotros somos capaces de hacer. Yo no soy capaz de hablar en público. Yo no puedo. Sí, Señor, te confundiste. Yo no, con la vida que yo llevaba, ¿cómo voy a venir a hablar de ti? ¡Qué vergüenza! Pero si ni carro tengo, ¿cómo querés que vaya? Pues si no tengo ni para la gasolina, ¿cómo voy a ir a traer y a dejar ovejas? Cuando empezamos a ser racionales, ahogamos nuestra fe. Cuando nosotros sabemos que es Dios el que nos está hablando, tenemos que actuar y tenemos que dejar de ser racionales. Yo estaba hablando hace unos días con una persona y le digo, muchas veces el Señor nos enseña a ser ordenados financieramente. Dios nos enseña a hacer un presupuesto. Dios nos enseña a ahorrar. Dios nos enseña a invertir. Pero muchas veces lo que necesitamos aprender es ser generosos. Dios nos conoce. Dios de repente, Dios quiere, somos tan racionales, ¿verdad? Que todo lo tenemos estructurado. Y si se sale de mi presupuesto, no puedo. Y muchas veces el Señor viene a sacudirnos. Porque Él quiere que nuestra fe esté sobre toda razón. ¿Por qué? Porque Dios nos hace hablar y nos presenta esas situaciones y esas circunstancias en donde nosotros vamos a expresar lo que hemos creído. Y a ese punto nos lleva el Señor muchas veces. Pero cuando nosotros sabemos en nuestro corazón que el que nos habló fue Dios, que el que nos preparó fue Dios, que el que nos escogió fue Dios, que el que nos está enviando es Dios, dejamos toda razón y decimos, no voy a hacer números, Señor. No sé cómo lo vas a hacer, porque humanamente no puedo ahorita, pero sé que tú vas a hacer algo. Y les quiero contar, creo que ya lo hemos platicado en algunas ocasiones. Y me recuerdo, en las peores crisis, ¿verdad? Cuando estábamos a punto de perder nuestra casa, el señor de mi casa, o sea, José, no mi padre, estábamos hablando una mañana con él y ¿qué hacemos? ¿Verdad? Nos faltaba tan poco para pagar lo que debíamos de la casa, que lo que nosotros pensamos racionalmente fue, vamos a vender el carro. Prefiero quedarme sin carro que quedarme sin casa. Y me acuerdo que cuando me entra mi modo víctima, que empecé, no, mira, vámonos, porque si nos vienen a sacar, ¿a qué Dios le estoy presentando yo a mis hijos? Tanto hablar de que Dios es bueno, que Él nos ama, que Él nos provee y nos van a venir a sacar de la casa. No puede ser eso, ¿cómo vas a creer? Mejor salgámonos, vámonos a algún lado y que ni modo que se la queden. Y entonces una de las pláticas que tuvimos fue, vamos a vender el carro. Él y yo, en la mañana. En la tarde que fuimos, creo que era fin de año, mi amor, porque había un acto profético cuando la iglesia estaba en San Cristóbal. Y llegamos, y entonces, ya saben, ¿verdad? Los profetas. Y vamos a darle vueltas, 7 vueltas, no sé cuántas vueltas íbamos a darle a la cuadra, orando y declarando que el Señor iba a hacer algo. No me acuerdo si echábamos sal o qué, los vecinos han de haber dicho, estos están locos, ¿verdad? Pero empezamos a orar y a orar y a orar, y en una de las vueltas se voltea nuestra amada profeta y nos dice el Señor que ustedes no van a vender ningún carro. Yo dije, santo Dios, de primero dije, ay, sí me oíste, ¿verdad? Y después dije,
bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer, verdad, si no vendemos el carro? Y entonces esa palabra fue acompañada de: el día que ustedes vendan el carro es porque van a cambiar de vehículo, no porque van a querer salir de una deuda. Y yo, ay, bueno, Señor, entonces tú vas a hacer algo. Y miren ustedes, sí fuimos obedientes un tiempo, ¿verdad, mi amor? O sea, ya no promovimos el carro, ya no lo ofrecíamos. Y de repente, ay, vos no manda el Señor nada, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedarse en casa otra vez yo, ¿verdad? Dramática. Y entonces, ay, no, pues sí, si es del Señor se va a vender, tal vez fue casualidad, se pueden imaginar. Entonces, venimos y volvimos a ofrecer el carro. Nunca se vendió, nunca. O sea, estaba subido, teníamos ¿cómo se llama? En predios, estaba el anuncio, no, de todo se vendía y nuestro carro, que era comercial, no se vendía. Bueno, pasó el tiempo, no perdimos la casa, el Señor mandó el recurso de otra forma, no vendimos el carro, el Señor cumplió. Muchas veces fuimos a las agencias de carros, ¿verdad? Muchas veces veía, yo pasé desde ver carros chocados, ¿verdad? Que decía, ay no, gordo, mira pues, y si mejor traemos uno chocado y aquí lo arreglas y entonces, ay, la qué bonito, ¿verdad? Para eso sí tal vez. Ay, pero para eso hay que vender el carro y bueno, entonces no había forma, era un círculo un camino sin salida. Y entonces, bueno, pasó el tiempo después, ya tuvimos más fe y ya íbamos a las agencias, entonces mirábamos un carro y ahí sí, qué bonito. Y me recuerdo tanto de una vez que fuimos a una, ¿cómo se llama? Una feria de venta de carros, Expo Carro, no sé cómo se llama, pero bueno, fuimos, Valentina iba chiquita y a ella siempre le gustó un tipo de camioneta. Y entonces, como siempre en manada, ¿verdad? Con sobrinos, con hermanos, con todos íbamos, ay, sí, qué linda, ay, mira esta, sí, súbanse, ¿verdad? Cuando miro a doña Valentina sacando de su bolsa un frasco, yo dije, esta niña, ¿qué va a hacer? Y entonces, cuando veo aceite de unción, y yo dije, Padre Santo, solo falta que esta niña vaya a manchar un sillón, y yo, ¿qué voy a hacer si este hombre, si yo solo vine por fe a ver, ¿verdad? ¿Qué me va a alcanzar? Bueno, y entonces, y ella como se fue a la fila, porque era una camioneta de 3 filas, se fue hasta atrás y bueno, y ahí estuvo, ella platicó, practicó y se bajó. Y yo solo le dije, Valentina, ¿para qué traías el aceite? Para ungir el carro. Y yo, Valentina, ¿en dónde echaste aceite? Aquí abajito. Y yo, ¿no manchaste el sillón? No. Yo dije, gloria a Dios, ¿verdad? Porque creo que ni para el car wash hubiéramos tenido, pero actuábamos en fe. Llegó el día en que el Señor me empezó a inquietar. Ya habíamos subido un par de rayitas de fe. Y le dije a mi esposo, ya era necesario el carro, de verdad. Pues él trabajaba y era una cosa de que nos vas a dejar, nos vas a traer, mira, el nene tiene entreno, salgan a la esquina, váyanse en Uber para arriba y para abajo con un solo carro, y era de verdad necesario. No era por vanidad, no era por otra cosa, más que realmente necesitábamos otro carro. Entonces empezamos a ver carros y me recuerdo que mi esposo empezó a ver unos carritos chiquitos y yo me ofendí. No, le dije, mira mi amor, yo creo, te voy a pedir un favor, le dije. Si no estás dispuesto a comprar el carro, ya no nos lleves a ver. No por mí, yo ya estoy grande. Pero mis hijos ven que vamos y no actuamos. Entonces mejor no, andávelos tú. Entonces salimos después de una prédica que de verdad el Señor me habló toda la prédica. Predicó esa vez Sandrita. Y yo le dije, mira gordo, yo siento que hay un tiempo de parte del Señor. Los cielos se abren para que tú actúes conforme a lo que el Señor te está moviendo a hacer. Pero entiendo que ese tiempo también se cierra. Y creo que este es el tiempo. O actuamos o no actuamos. Por eso dice que lo presioné un poquito. Fuimos y realmente no teníamos como, pues ni el dinero. No teníamos. Y fuimos y entonces yo empecé, bueno, Señor, dame una señal, si es tuyo, no quiero que sea emoción, no quiero que sea vanidad, no quiero que sea yo. Y entonces fuimos a la agencia, ni estábamos buscando en esa época, pero mi hermana me llamó y me dijo, mira,
fíjate que hay un descuento para empleados, que es un descuento nunca antes visto. Entonces, si quieren, vayan. Y yo, ay, bye. Entonces, José me dijo, pasaron los días y me dijo, vos, hoy es lo del que dijo tu hermana. Y yo, sí, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? Sí, vamos. Bueno, dije, vamos, va. Fuimos en la noche, creo que cerramos la agencia porque éramos los últimos, vimos varios carros y nos dijo el muchacho, quieren que entrar al proceso como de crédito, no sé cómo se dice, pero a que te hagan tus papeles, tu preautorización. Y entonces yo, vaya, ay, Señor, qué vergüenza, ¿va? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, entonces nos pidieron ciertos datos, los dimos, nos pidieron papelería, la dimos y empecé yo, Señor, ¿verdad? A ver, puro Felipe, ¿cuánta gente hay? ¿Cuánto tengo que trabajar para pagar esto? Y entonces dije yo, bueno, Padre, nos estás llevando a hacer esto, sé que tú nos vas a respaldar. Si es tuyo, por favor, Señor, manda la provisión. Cuando nos dieron ya pues la cotización, no sé cómo se dice, pero bueno, cuánto teníamos que pagar y todo, Señor, ¿verdad? Bueno, Padre, tú dijiste, tú lo vas a hacer. Y algo que debemos de reconocer y honrar es la fe que nuestros padres espirituales nos han modelado. Muchas veces la fe de ellos es la que nos ha impulsado a nosotros a hacer muchas cosas. Cuando nosotros decimos, pues sí, o sea, ellos lo hicieron, el Señor los respaldó, es el mismo Dios al que amamos, es el mismo Dios al que conocemos, es el mismo Dios que nos ama, ¿verdad? Y nos ama igual. Entonces, Padre, en tu nombre, salió el crédito, nos dieron la camioneta y dije yo, ay, bendito Dios que este mes pase lento para cuando venga el primer pago. Ya hace más de año y meses, año 4 meses, que logramos sacar el carro de agencia y hasta acá el Señor ha sido fiel. Fui un Felipe, sentada haciendo números, siendo racional, pensando que hay que pagar, mis hijos tan grandes, Ignacio va para la universidad, vi 1000 cosas, pero hasta acá les digo que Dios ha sido fiel. Y eso es una pincelada de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El ser muchas veces calculadores es algo que nos ha venido a nublar nuestra fe. El querer tener el control, porque también es eso, el querer controlar cuánto entra, cuánto sale, y no dejar que el Señor meta su mano y su sobrenaturalidad en nuestras finanzas. Muchas veces también es esa falta de fe. Así que él era práctico, era racional. Felipe tendía a razonar con lógica humana, lo que nos pasa a muchos. Piensa en los recursos y no en el poder sobrenatural de Dios. Eso me impactó. Pensar en lo que yo puedo hacer me hace no ver lo que Dios puede hacer. Así que el rasgo que él tenía era que era realista, era analítico, pero a veces con fe limitada. ¿Cuántos no hemos sido Felipe? Yo quiero que veamos un video, por favor, si lo tiene por ahí, mi DJ. Joseph, si tiene por ahí el video, por favor. Quiero que lo veamos, a mí me tocó mucho mi corazón. ¿La primera vez? ¿La conoces? ¿Estuviste ahí? Cuéntame. Estaba a bordo de la vieja barca de Andrés. Tuve una mala noche. Al principio ni siquiera supe que era él. ¿Recuerdas? Creí que era un romano, a punto de arruinarme. ¿Y qué pasó luego? Fue en ese momento en que pensé que mi carrera y mi reputación iban a ser destruidas. Felipe solo dijo, ven y ve. Y lo hice. Y
No sé cómo describirlo. Yo solo supe... que me conocía antes de conocerme. Yo estaba junto a Juan el Bautista. Oh, Juan el Raro. Entonces él llegó como de la nada. Y Juan enloqueció y dijo: observad. Me comeré otro insecto. Él estaba sentado allí, almorzando junto a otros obreros, hablando y bromeando. Yo estaba de camino a Jerusalén. Lo siento. Todo esto es muy difícil de hablar. Es que me recuerda cuánto lo extraño. Pero debemos hacerlo. Lo sé. Es que hablo de él con otros todo el tiempo. Pero es más difícil con ustedes. Es diferente con ustedes. Cuéntame sobre la primera vez que pudiste verlo. Fue en la taberna. Puso su mano sobre la mía. Lo cual no fue lo que parece. Tal vez debas omitir esa parte. La gente se confundirá. Aún no sé qué voy a incluir. Solo estoy escribiéndolo todo. Bien. Era la 4ª mañana de la 3ª semana del mes de Adar, alrededor de la 2ª hora. No tiene que ser tan preciso. ¿Por qué no debe ser preciso? El mío será preciso. Mujeres, ¿cuántos testimonios podemos ver ahí? Y yo me encantaría sentarme con cada uno y preguntarles, ¿cómo te llamó? ¿Cómo te habló? ¿Quién es Jesús para ti? Todos tenemos diferentes personalidades, diferente carácter, diferente fe, diferentes edades, diferentes características, todos. Pero ¿quién es Jesús para ti? Me encanta ver a Mateo. El mío va a ser así. Hay unos que somos tan perfeccionistas que creemos que no somos suficientes para que Jesús nos llame y nos use. Pero es Jesús. Es imposible que sigamos siendo los mismos después de un encuentro con Jesús. Es imposible. Después de haberlo conocido, escuchado, caminado con Él, no somos los mismos. ¿Qué hay en nosotros que Jesús está buscando? Somos parte de un cuerpo. Todos somos necesarios. Dejemos de ver lo que no tenemos. Dejemos de ver los errores que cometimos. Dejemos de ver las limitaciones y veámoslo a Él. Hay algo en ti, Ryan, que el Señor quiere usar. Hay características específicas en ti. Hay una historia en ti que el Señor va a usar, mi amor. Porque Él ya se encontró contigo y tú ya te encontraste con Él. Todos somos importantes y todos somos necesarios para Él. Con nuestros defectos y con nuestras limitaciones, todos tenemos algo que hacer. Y tenemos que reconocer el tiempo en el que estamos. Mis amados, estamos en los últimos tiempos. No sé cuánto tiempo va a tardar, pero sé que ya viene. Que cada uno de nosotros podamos cumplir ese propósito
que el fuego de Dios esté encendido en nosotros, que dejemos de distraernos, que dejemos de temer y que saquemos eso que el Señor puso en cada uno de nosotros. Y para terminar, quiero que leamos 2 Corintios 12:9. Y dice: pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. El Señor sabe y conoce nuestras debilidades. Pero ¿saben algo? Él se va a hacer fuerte. Él se va a hacer fuerte. Es Él en nosotros, no somos nosotros. Señor, yo no podía hablar. Yo no podía predicar. Yo no creía que tú me pudieras usar. Yo pensé que íbamos a perder la casa. Gracias, Luisito. Yo pensé que íbamos a perder el carro. Pero el Señor no lo permitió. No sé la situación o la circunstancia que estés viviendo. Pero eso no te define. Te define que el Señor se va a hacer fuerte en tu debilidad. Así que para terminar, quiero orar por ustedes, por favor. Cerremos nuestros ojos si quieren ponerse en pie.